Pensemos en esto por un momento. Desde una simple concha marina hasta un código digital que solo existe en computadoras, la historia del dinero es una transformación increíble. Y en los próximos minutos vamos a desglosar este viaje fascinante para entender qué es realmente el valor. Sí, la pregunta suena un poco loca, ¿no? ¿Cómo es que pasamos de intercambiar una cabra a transferir un Bitcoin? Pues, aunque parezca absurdo, captura perfectamente el viaje que estamos a punto de hacer. Un viaje que nos muestra cómo el ingenio humano ha reinventado por completo la idea de valor a lo largo de los siglos. A ver, para entender qué es el dinero, primero tenemos que viajar a un mundo sin él. Así que empecemos por el principio, por el problema original que frenaba todo, la tremenda ineficiencia del intercambio directo, lo que conocemos como trueque. Imagínense el lío. Esto del problema de la coincidencia significa que si una persona tenía, digamos, una cabra y necesitaba trigo, tenía que salir a buscar a alguien que no solo tuviera trigo de sobra, sino que además, justo en ese momento, quisiera una cabra. Era una pesadilla logística. Y claro, esto generaba unas cadenas de deseos súper complejas y sobre todo frágiles. El agricultor necesita al pastor, que a su vez necesita al alfarero. Si un solo eslabón de esa cadena fallaba, el comercio simplemente se detenía. Con este sistema, el desarrollo económico estaba prácticamente estancado. Entonces, ¿cuál fue la solución? Bueno, la clave fue encontrar un tercer objeto, algo que todos en la comunidad aceptaran como valioso, un intermediario universal. Y esto, justamente, dio origen a las primeras formas de dinero que conocemos. Aquí es cuando las sociedades empezaron a usar objetos que ya tenían un valor por sí mismos, o sea, que eran útiles. Cosas como la sal que servía para conservar alimentos, los granos de cacao en Mesoamérica o incluso ciertas conchas en África y Asia. Estos se convirtieron en el primer medio de intercambio. Y lo más curioso es cómo esto ha quedado grabado en nuestro propio lenguaje. Fíjense, la palabra salario viene del latín salarium. ¿Por qué? Porque el valor de la sal era tan universal y aceptado que a los soldados romanos se les pagaba una parte de su sueldo con ella. Pero, claro, el dinero mercancía no era perfecto. ¿Cómo lo dividías? ¿Cómo lo transportabas? Estos problemas nos llevan a una de las invenciones más revolucionarias de la historia, allá en el reino de Lidia, en la actual Turquía, la moneda. Y aquí, ojo, porque esta es la clave de todo. Las monedas resolvieron el gran problema de la confianza. Ya no había que andar pesando el oro o la plata en cada transacción. El sello del gobernante era una garantía oficial de su peso y pureza. Esto hizo que el comercio fuera increíblemente más rápido y, sobre todo, más fiable. Ok, problema resuelto, ¿no? Pues no del todo. Cargar con bolsas pesadas de metal era un nuevo dolor de cabeza. La solución que vino después exigió un salto de fe, gigantesco, confiar en un simple pedazo de papel. Y los pioneros en esto fueron los chinos. Los comerciantes, muy astutos, empezaron a dejar sus pesadas monedas en custodia y a comerciar con los recibos de papel. Ya no se intercambiaba el valor en sí, sino una representación de ese valor. Este sistema de papel funcionó por siglos y lo hizo por una razón muy simple. En teoría, ese papelito se podía ir a cambiar por una cantidad fija de oro real en un banco. El papel no era el dinero, era más bien como un certificado de propiedad del metal. Pero todo esto cambió en un año que redefinió por completo la economía moderna y nuestra relación con el dinero. En 1971 se rompió para siempre el vínculo entre el dólar estadounidense y el oro, y así, de repente, entramos en la era del dinero fiat. ¿Qué significa esto? Que el dinero tiene valor simplemente porque un gobierno dice que lo tiene, y porque todos nosotros, como sociedad, acordamos creerle. Este fue un cambio radical que le dio un poder inmenso a los bancos centrales. Y con esa idea en mente, llegamos al día de hoy, donde el dinero ha dado su salto más abstracto y para muchos más radical hasta la fecha. Este dato es sorprendente, pero es real. El efectivo, las monedas y billetes que usamos, son solo una mínima parte de todo el dinero que existe. La gran mayoría de nuestra riqueza ya no es física, son solo números en los servidores de los bancos. Y justo en ese mundo ya completamente digitalizado, en 2009 llegó otra disrupción que lo volvió a cambiar todo: Bitcoin. Lo que Bitcoin trajo a la mesa fue un concepto que sonaba a ciencia ficción: la escasez digital. Por primera vez en la historia, gracias a la tecnología blockchain, un activo digital no se podía copiar ni falsificar. Y esto representa un cambio filosófico tremendo. La confianza ya no está en una institución humana como un banco o un gobierno. Ahora se puede depositar en las matemáticas, en un código descentralizado que, en teoría, nadie puede alterar,
Bueno, hagamos una pausa para recapitular este viaje. Porque, como hemos visto, no es solo la historia del dinero, es la historia de cómo ha evolucionado nuestra idea de la confianza y el valor. La progresión es alucinante si la vemos así. Pasamos del valor basado en la utilidad directa de un objeto al valor del metal precioso, luego a una promesa respaldada por una autoridad y ahora a la pura confianza colectiva. Confianza ya sea en un gobierno o, increíblemente, en un algoritmo matemático. Al final, la historia del dinero es la historia de la confianza humana. Y la gran pregunta que nos deja todo esto es, si la confianza ya evolucionó del metal al gobierno y del gobierno al código, ¿qué es lo que sigue?